Hombre, evidentemente hay una responsabilidad política por depurar. Eso está claro y debe depurarse, porque si quisieron llevar a Estrasburgo el caso del perro Excalibur, pues ahora que tenemos miles de muertos, sería una felonía para la ciudadanía y para las víctimas y para el conjunto de los españoles que esto quedara sin aclararse. Pero es que Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, no han pisado la calle. Durante toda la pandemia no se les ha visto, no han estado ahí al pie del cañón, como por citar gente que tiene mando en plaza, el alcalde Almeida en Madrid o Ayuso, que a pesar de que estuvo enferma y confinada, sí que se les veía que estaban ahí, al pie del cañón, trabajando. ¿Dónde estaban Sánchez y Iglesias durante el estado de alarma? Entonces, bueno, Iglesias estaba en las teleconferencias a lo presidente, que le veíamos los sábados y luego los domingos, pero más que eso, luego me han dicho que va mucho por una finca de Huelva, ¿no? Las Sánchez, Marismillas, sí, sí. Marismillas, creo que sí. sí. Entonces, yo pienso que para ellos los muertos no les importan, y lo digo sinceramente, que son cifras y que todo lo llevan al cuadro político, a hacer cablas de cómo puedo beneficiarme o cómo esto me puede perjudicar. Pero realmente las vidas, o sea, una persona que ha cobrado del chavismo, que tiene como referencia regímenes autoritarios, criminales, ¿le va a importar las vidas de españoles cuando realmente en su fuero interno solo anhela el poder y la forma de ejercerlo? Siguiendo con tu anterior intervención, la clave aquí también está en el retraso. La última semana de diciembre del 19 reconoció hace algún mes Simón que les habían dicho que en China estaba el virus suelto y que lógicamente con el tráfico que hay China con Europa, que era muy previsible que llegara aquí, como ocurrió. Pero es que el 30 de enero, como todo el mundo sabe, ya no se puede hablar más del 30 de enero, el 30 de enero el director general de las Naciones Unidas dijo: declaro una emergencia internacional. Pues es evidente la competencia del Estado. ¿Cómo va a ser el alcalde de Ceuta responsable de una epidemia internacional? O el presidente de la Comunidad de Logroño, o el de Madrid. Es absurdo. Aparte de que está en la ley, ¿no? Y aparte que hay un plan desde el año 2005. Esa es la clave. En las residencias también se retrasó todo, hasta el 14 de marzo. No hubo una estrategia que desde enero y febrero se podía haber establecido con las residencias, que es donde están 375.000 ancianos, que son los objetivos de cualquier pandemia que hubiere. Y mucho más si es respiratoria, porque es mucho más fácil el contagio. Ni siquiera tenían un protocolo. No hicieron nada. Es que no hicieron nada. Sencillamente no hicieron nada. No hicieron ni un planteamiento estratégico del problema, que tuvieron 2 meses para hacerlo, ni tampoco establecieron una estrategia de acopio de materiales, que se le ocurre al más tonto. No sé si fue el 15 de febrero en Bruselas, el ministro Illa, que no sabe si vive, es un hombre que le ha tocado un lío que no le debiera haber tocado, pues dijo que ellos tenían material sanitario suficiente. Sí. Bueno, pues hay un escrito del Ministerio de Sanidad al Tribunal Supremo, según yo leí en su día en la prensa, en el que decía que a partir del 2 de marzo el Ministerio se moviliza, ese es el término, se moviliza para la adquisición de materiales sanitarios. El 2 de marzo. Había virus en España desde enero. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir que a las residencias se les dejó abandonadas. ¿Por qué se llevaron viejos, o no se llevaron viejos como de piedad, claro, a los hospitales? Bueno, lo que se dice es que en Madrid que el 50% de todos los hospitalizados tenían más de 70 años, de tal manera que no fue una exclusión absoluta o relativa. Bueno, esos datos yo también me los tomo con pinzas. No sé, claro. Porque claro, hospitalizados porque se han roto una pierna. No, hospitalizados con el... un golpe, o hospitalizados con motivo del virus. Eso es lo que dijo el consejero de Sanidad. Habría que verlo. Quiero decir, y creo que lo sugerí en alguna otra intervención en días anteriores, que no se puede hacer un juicio serio, ni tan siquiera una denuncia seria, generalizando. Porque desde luego que no lleven a los hospitales ancianos enfermos terminales es de sentido común. Eso es un encarnizamiento, sería llevar, en el supuesto de que cupieran. No se puede llevar enfermos terminales a ningún sitio más que atenderles con los cuidados paliativos. Quiere decir esto que si no hubiera habido el retraso de 2 meses y hubieran previsto una estrategia para las residencias, porque los tenían las residencias, hay 5.500 residencias en España, no es un secreto. El gobierno tenía que haber dispuesto equipos de protección para los asistentes, hasta cursos o
o proyectos de tratamiento de los enfermos en esos casos, hubieran tenido test para realizar los debidos controles de los residentes y separar a los enfermos de los sanos, etcétera. Es decir, todo esto, sin el retraso de 2 meses, se hubiera quedado en los muertos que ha tenido Portugal, que son 150 por cada millón. Y nosotros estamos en 970 y tantos por millón. Sí. Permíteme que al hilo de lo que tú estás comentando ahora, el problema es una confusión grave. La solución de una persona que contrae el COVID, yo tengo mis dudas de que sea aíslese en su casa. Estoy hablando de un joven y sano, ¿eh? Sí, sí. Aíslese en su casa y tome paracetamol. Tengo mis dudas. Lo que pasa es que si es joven, es fuerte y no tiene mayor problema... A mí me ocurrió, ¿eh? Bueno, como no tienes más problema, te cierras en casa y 3 semanas después, si no te has muerto, estás vivo. Eso es así, está bien. Pero, hombre, cuando hablamos de ancianos en residencias, condenarlos a continuar en las residencias es condenar a los que viven en la residencia. Sí. Porque el aislamiento es una colectividad. No es una familia que pones en riesgo a tu marido, a tu mujer o a tu hijo. No, no, es una colectividad. Si hay uno que tiene esto, en un rato están contagiados todos. Razón por la cual a mí no se me antoja que a nadie se le haya ocurrido montar un centro como ese famoso que se montó en IFEMA a gran velocidad y con muchos respiradores para los ancianos contagiados, para aislarlos y sacarlos de las residencias y desinfectarlas inmediatamente. Eso, o hoteles medicalizados, que algunos empresarios los ofrecieron. Dice, pues cojo a los ancianos de una gran ciudad como Barcelona, como Madrid, y me los voy llevando a ese hotel, porque por lo menos ahí les van a poner un respirador y no van a morir. Es que no había respiradores. Bueno, hubo residentes que no ingresaron en el hospital porque no había respiradores en el hospital. Es que tuvieron 2 meses para comprar respiradores y test, porque ese aislamiento se puede hacer en hoteles, como tú dices, pero tiene que haber test para distinguir el enfermo del sano. Y sacarlo, aislarlo donde cupiere. Pero para eso había 2 meses para pensarlo. Pero es que lo pensaron el día que descubrieron que había muertos en los en las residencias. Claro, o sea, es imposible arreglar ese problema ya. Porque estaban enfermos los sanitarios, bueno, no son sanitarios, los cuidadores de las residencias, eran los que estaban enfermos. Había 2 meses para prepararlo, sí, pero es que había que minimizar la alerta, había que minimizar la amenaza porque había una manifestación muy importante que celebrar que era clave en la agenda política y eso yo creo que lo sabemos todos. Eso se llama mezquindad. Hombre, por supuesto, cuando yo hablo de que hay una responsabilidad política, quiero decir que hay una responsabilidad penal, que de hecho que me gustaría que hubiera una responsabilidad penal. Lo primero que hay que hacer es contar el número de muertos y ponerlos en orden, porque no puede ser que haya ese desbarajuste de cifras en un país serio que no pueda contar ni a sus propios fallecidos. Eso es lo primero. Y en cuanto a los ancianos, yo creo que llegó un momento en que los consideraban, y es duro decirlo, como prescindibles, porque interesaba más lavar la imagen del gobierno en ese momento y a ver cómo salimos de aquí bien parados y que no se nos rompa este gobierno débil de coalición que tenemos. Entonces, se sacrificaron peones. Hombre, retraso e incapacidad. El ministro pues no es un hombre que haya gestionado grandes cosas en su vida. Claro. Y el señor Simón, pues yo, como no le conozco, no opino, pero yo creo que o se equivocó mucho o le obligaron a mentir mucho. Porque no creo que mintiera por capricho, me imagino. ¿Mezquindad o monigote político? ¿Qué es lo que es Simón? Es lo que no sabemos. A lo mejor ambas cosas, pero desde luego no es para que le den una medalla como pretende Podemos.